Mis amados hermanos, familia, amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Por favor, permítame darle la bienvenida a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. No olvide que estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos y hasta el momento Pablo nos ha hablado de dos tipos de personas que indiscutiblemente necesitan del Evangelio de Jesucristo para ser justificados. Los primeros niegan la existencia de Dios y están bajo la ira de Dios. Los segundos tienen un buen comportamiento ante la sociedad y han creído que esto les da el derecho de señalar o de juzgar a los demás sin darse cuenta que ellos también van a comparecer ante el justo juicio de Dios. El día de hoy Pablo nos hablará de un tercer tipo de personas, aquellos que conocen la ley, que conocen y reconocen a Dios. Vamos a ver, mi amado hermano, qué nos dicen las Escrituras, qué nos dice Pablo respecto a estas personas. Por favor, tenga su Biblia a la mano y por favor, lea conmigo versículo a versículo. Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es claro que Pablo dejó de hablar de las personas incrédulas que están bajo la ira de Dios. Dejó de hablar de las personas bien portadas y que también estarán en el juicio de Dios. Ahora mire a quién se está dirigiendo. Se está dirigiendo a los judíos, aquellos que obviamente sienten un orgullo y sienten cierta confianza porque tienen la ley de Dios, porque ellos son el pueblo que Dios escogió. Entonces Pablo, siendo él mismo judío y estándole escribiendo esta carta a judíos, mire lo que les va a decir. Esto a mí en lo personal me habla de que debo cambiar mi perspectiva, porque durante mi crecimiento en el conocimiento de Dios y de las Escrituras se me ha hecho fácil señalar a los de afuera, a los de otra religión, a los de otra doctrina, otro credo. Y Pablo, siendo judío y escribiéndole a los judíos, va a hablar de ellos mismos. ¿Por qué? De alguna manera lo que Pablo quiere es que el judío se empiece a autoevaluar. ¿Qué está pasando conmigo mismo? No qué está pasando con los de allá. ¿Qué está pasando conmigo mismo? Entonces, mire, hasta ahorita está muy tranquilo lo que Pablo ha dicho, porque prácticamente simplemente les está diciendo: ustedes se consideran así. Ustedes los judíos se consideran así, se consideran guías de ciegos, ustedes se consideran la luz en este mundo, ustedes están se glorían en Dios, ustedes se apoyan en la ley, etcétera, etcétera. Pero mire ahora lo que les va a decir Pablo a partir del versículo 21. Esto es muy importante, mi amado hermano.
Por favor, lea conmigo con atención y veamos cómo esto nos sirve a nosotros el día de hoy como cristianos. Ciertamente Pablo le está escribiendo a los judíos, pero definitivamente esto nos sirve a nosotros. Mire, tú, versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Interesante cómo empieza entonces ahora sí Pablo. Tú eres la luz, tú eres guía de ciegos, confías en Dios, tienes la capacidad de aprobarlo mejor porque conoces su voluntad. Entonces, ¿tú qué enseñas a otro? ¿Te enseñas a ti mismo? Nuevamente, pareciera que Pablo quiere entrar a nuestra conciencia. Parece que Pablo quiere entrar a nuestra mente y decirnos, amigo, escárbale porque seguramente has enseñado a alguien cierta cosa y tú no la vives y no la practicas. Basado en esto, les empieza a decir lo siguiente: tú que predicas que no se debe robar o que no se debe hurtar, ¿hurtas? Búscale, piénsale. Tú que le has dicho a muchas personas, oye, no debes hacer eso, no robes. ¿Has robado? ¿Robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Búscale. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Mire, perdóneme que lo diga así, pero nosotros, los que conocemos de las Escrituras, que conocemos del Señor, somos muy dados a señalar respecto a los ídolos. Y Pablo le está hablando así a los judíos porque los judíos aprendieron que definitivamente el ídolo no tiene poder, que puede ser una estatua por ahí, hecha de madera, hecha de metal, pero que no tiene ningún poder. Incluso se jactaban tanto, se gloriaban tanto, que ellos se burlaban de quienes creían en los ídolos. Pero entonces Pablo está tratando otra vez de llegar a nuestra conciencia y decirnos, ¿tú qué haces eso? ¿Cometes sacrilegio? Y mire, sacrilegio es un acto, es un discurso que representa una falta de respeto. Una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces, insisto, Pablo les está diciendo a los judíos que ellos deben autoevaluarse. Que no se trata pues de estar evaluando a los demás, diciéndoles qué está bien o qué está mal, juzgándolos. Autoevaluación. Porque definitivamente es mucho más fácil decirle a otros cómo comportarse que vivirlo nosotros mismos. Es mucho más fácil decirles a los demás qué es lo que está permitido en lugar
de que eso que nosotros les enseñamos haga raíces en nuestro corazón, en nuestra mente, para que en su momento dé frutos. Entonces, mire, mi amado hermano, en el momento en que usted decida o tenga la oportunidad de aconsejar a alguien, a algún hermano, a algún amigo, vecino, a quien sea, por favor, trate de autoevaluarse primero para entonces poder enseñar. Y si usted ya se atrevió a enseñar sin practicar eso que enseñó, vaya a los pies del Señor y pídale que le ayude a practicar eso que está enseñando, a vivir eso que está enseñando, a experimentar eso que está enseñando. Eso es lo que yo tengo que hacer, porque leyendo las Escrituras, el Señor me habla a mí y me dice, las cosas no son así, son así. Y depende de mí tomar eso que dice el Señor y hacerlo práctico en mi día a día, en mi vida, o simplemente conformarme con leerles las Escrituras y tratar de explicar un poco. Si decimos ser parte del pueblo de Dios, si decimos ser hijos de Dios, nuestros frutos tienen que demostrar eso. Jesús lo dijo de una manera muy clara: por sus frutos los van a conocer. Así de sencillo. Pero mire, versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque pasa mucho que gritamos a viva voz que somos cristianos, y Pablo nos está diciendo, revisa en tu conciencia. Si tú que dices profesar cierta fe, haces cosas contrarias a la fe que dices que profesas. Ahora el problema no es solo eso y no se queda ahí. Mire lo que pasa, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué razón? Pues por eso, porque digo que profeso una fe y los frutos que debería dar por la fe que profeso dicen otra cosa. Entonces los gentiles, aquellos que no creen, nosotros les estamos dando con que ellos ofendan a nuestro Dios. Mi amado hermano, esto que nos está leyendo Pablo tiene que ser definitivamente un parteaguas en nuestra vida. A partir de esta lectura no podemos seguir siendo las mismas personas. Debemos cuidar el estar teniendo una relación personal e íntima con Dios para que Él haga lo que quiera con nuestra vida. Y le aseguro que si Dios obra en su vida, los frutos van a ser frutos que en lugar de deshonrar a Dios, van a honrar a Dios. Y en lugar de que los gentiles blasfemen o los incrédulos blasfemen en contra de nuestro Dios,
y le van a glorificar. Mire lo que pasó con Pablo. Si puede, acompáñeme al libro de Gálatas. Vamos ahí al capítulo 1. Mire. Capítulo 1, versículo 21. Pablo les está explicando a la iglesia de Galacia que pues prácticamente él no recibió el evangelio según los hombres, sino que fue directamente de Dios. Y mire, les dice qué es lo que empezó a hacer, cómo se convirtió, qué ciudades empezó a recorrer. Y mire el versículo 21, dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, aquel que en otro tiempo era de lo peor, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pero mire lo interesante y lo importante respecto a lo que estamos leyendo, versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. No blasfemaban, glorificaban a Dios al ver que aquel que asolaba la iglesia ahora predica la fe que antes perseguía. Qué hermoso, mi amado hermano. Qué hermoso que cuando la gente nos vea, glorifiquen a Dios en lugar de blasfemar u ofender a Dios. Versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Cuando leímos Hechos, apareció por ahí la palabra circuncisión. Y bueno, les recuerdo un poquito, la palabra circuncisión se refiere a la señal del pacto de Dios con su pueblo, con Israel. Se requería que todos los varones judíos se sometieran a esta intervención quirúrgica. Eso usted lo puede leer ahí en Génesis capítulo 17. Y quiero que vea algo. Como le dije al principio, Pablo es judío y le está hablando a judíos y trata de examinarse él mismo y que los otros judíos empiecen a examinarse a ellos mismos. Yo soy cristiano y tengo que empezar a examinarme a mí mismo. En lugar de ver lo que están haciendo los otros, tengo que evaluarme a mí
Y le invito, mi amado hermano, que usted haga lo mismo. Entonces, Pablo, siendo judío y siendo una persona circuncidada al octavo día, porque esa era la regla, entendió que ni aún teniendo esa circuncisión, si él no guardaba la ley, no servía y no valía de nada esa circuncisión. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Mire la circuncisión como un requisito para ser judío. Ahora, ¿cómo veríamos esto del lado del cristianismo? Mire el bautismo en agua como un requisito para ser cristiano. Usted y yo podemos ser bautizados, pero si no guardamos sus mandamientos, si no le obedecemos, si no le buscamos, si no lo anhelamos, si no lo deseamos, si no le permitimos a Él entrar en nuestras vidas y sacar todo aquello que esté mal, ¿de qué nos sirve nuestro bautismo? Ahora fíjese, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Por qué dices esto, Pablo? ¿Por qué dices esto? Y luego, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El bautismo, la circuncisión, de alguna manera pone una etiqueta de cristiano, ¿no? O una etiqueta de judío. Y lo que está diciendo Pablo es, no sirve de nada que tú tengas la etiqueta de judío si lo que hay dentro de ti no es de un verdadero judío. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, así como la circuncisión, mi amado hermano, así como la circuncisión no es suficiente o no era suficiente para los judíos, no es suficiente para los judíos, tampoco lo es asistir a la iglesia, ser bautizado, confirmado o aceptado como parte de los miembros de una congregación, de la religión que sea,
Entonces Dios busca, más que un acto, busca sinceridad dentro de nosotros. Busca que seamos honestos con Él. Entonces no se trata de las cosas exteriores. Como que perdimos un poquito el enfoque y empezamos a darle más valor a las cosas exteriores que a las interiores. Pero mire, si usted quiere arreglar algo exterior, sin haber arreglado lo interior, tarde o temprano, eso que arregló exteriormente va a volver a salir a la luz, porque su esencia, su interior, sigue estando mal. Entonces Pablo le da valor y quiere que conozcamos, que sepamos que el verdadero valor de un creyente está adentro. Y que lo que resulta en el exterior es una evidencia de lo que ya pasó en el interior. Mire, no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de que seamos perfectos y que ya no nos equivoquemos y esas cosas. Estoy hablando de que tenemos el deseo y el anhelo de que sinceramente Dios transforme nuestro interior para poderlo glorificar en lo exterior. Termina el versículo 29 diciendo que la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Otra vez, pareciera que en algún momento nos perdimos y empezamos a buscar la alabanza de los hombres en lugar de la alabanza de Dios. Mi amado hermano, amigo, familia, que no le interese a usted la alabanza de los hombres, la alabanza de la gente. Que su mayor satisfacción, mi amado hermano, que eso que lo llene de emoción, de satisfacción, sea que Dios lo mire desde el cielo y diga: Él es mi hijo. Me complace verlo. Que esa sea, mi amado hermano, que esa sea nuestra mejor satisfacción. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú quieres provocar algo en nosotros. Y yo con todo mi corazón te agradezco que sean las Escrituras las que estén taladrando en nuestra conciencia para que de alguna manera, Dios, volvamos nuevamente nuestro rostro a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.